cirugía de la Target. Yo presenté en el último Congreso Mundial de Hombro en Corea el algoritmo de tratamiento, que era un algoritmo de tratamiento basado en la evidencia, es decir, una revisión sistemática y con respecto a la edad, el sexo, el tipo de deporte, el defecto solenoideo, el IC score, el número de luxaciones, se vio el tipo de cirugía que había que hacer. Y este es el algoritmo de tratamiento, que no le saco una foto porque pasó algo. Y Toy en ese congreso presenta esto. Hablamos de defecto óseo crítico, o sea, cuando hablamos del 25%, decimos que si el defecto glenoideo es del 25%, se luxa el hombro. Y si le hacemos una cirugía de Bankart artroscópico, se va a luxar. Y ese paciente hay que hacer una cirugía de la Target. Pero ¿qué pasa? Un año antes, Saja había presentado un trabajo en gente que trabajaba en el ejército, que a todos se le hicieron cirugías de Bankart artroscópicas. Y se hicieron cuartiles. Había un grupo que tenía de 0 a 7% de defecto óseo, otro grupo que tenía de 7 al 13,5% de defecto óseo, otro grupo que tenía del 13 al 19% de defecto óseo, y otro grupo del 20 al 35%. Y se evaluó cuáles fueron los resultados. Los pacientes que tuvieron más de un 20% de defecto óseo, todos se volvieron a luxar. Los pacientes que tuvieron un defecto óseo del 7 y del 13% para abajo, no se volvieron a luxar porque el defecto óseo era poco. Pero en este intermedio, los pacientes que tuvieron más del 13% de defecto óseo, esos pacientes, el WOSI score, que es un score de calidad de vida, les dio mal. Y así se acuñó el concepto de inestabilidad subclínica. Entonces tenemos el defecto óseo crítico, de la glena, que es del 20 al 25%, todo paciente que tenga más del 20% de defecto óseo, hay que hacer una cirugía de la Target o una cirugía con reposición de hueso porque va a andar mal. Pero los pacientes que tienen un defecto óseo subcrítico de más del 13% de la glena, que hace deporte, ese espectro se llama subcrítico, y esos de alta demanda o deporte de contacto o colisión, va a haber que hacerle algo porque andan mal clínicamente después de la cirugía de la Target. Entonces, así como teníamos lo que era el defecto óseo crítico, a partir del 2015 apareció el concepto de defecto óseo subcrítico, que es el 13% de defecto óseo glenoideo en deporte de colisión o de alta demanda. Entonces, nuestro algoritmo de tratamiento pasó de tener un 25% de defecto óseo, como decía Burkhardt, a poner un 20% de defecto óseo y un 13% para el defecto óseo subclínico. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Primer episodio, sin defecto óseo, después de sacarle tomografía y resonancia. Si es de sexo femenino, se puede hacer el tratamiento conservador porque tienen menos posibilidad de luxarse. Si es de sexo masculino y de muy baja demanda, se puede hacer tratamiento conservador, pero si es deportista, primer episodio, como habíamos aclarado anteriormente, cirugía de Bankart artroscópica. Primer episodio, deportista de contacto, Bankart artroscópica. Pero si es laxo, ahí tiene lugar la cirugía de Bankart a cielo abierto. Si es deportista de colisión, primer episodio, sin defecto óseo, se podría hacer una cirugía de la Target o una cirugía de Bankart artroscópica. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay defectos óseos? Cuando hay defectos óseos de menores del 25%, se puede hacer una Bankart más remplissage o se puede hacer una Bankart artroscópica. Cuando es defecto óseo del 25% y tiene una lesión enganchante, es una lesión de Hill-Sachs enganchante, lo que hay que hacer es una cirugía artroscópica más un remplissage. Pero cuando son deportistas de contacto y colisión y tienen un 13%, una cirugía de la Target, o son deportistas de contacto y tienen un 20%, cirugía de la Target. Entonces, si quieren sacar una foto de esto, es el algoritmo de tratamiento que nosotros hacemos para evaluar al paciente de acuerdo al sexo, de acuerdo al deporte que practican y de acuerdo al tipo de defecto óseo que tienen. Esto nos daría cuál sería el tratamiento para cada uno de estos pacientes. Bankart artroscópico, ¿en qué consiste? Hay una lesión de
de Bankart y la lesión se repara, que puede ser tanto a cielo abierto, o sea, artroscópicamente haríamos esto, reparar lo mismo que hacemos artroscópicamente. Nosotros lo hacemos en decúbito lateral, se usan 2 cánulas anteriores y una cánula posterior, a veces puede hacer una tercera. La idea es poner la mayor cantidad de anclajes en el cuadrante anterior-inferior, porque la inestabilidad es anterior pura. Fíjense cómo tenemos la glena, esta es una vista superior, este es el húmero, ahí está la lesión de Bankart, donde estaba medializada, se llama en alza. Ahí se abre todo ¿cómo se llama? Hasta ver el subescapular, se abre todo el labrum hasta ver el subescapular. Ahí se ponen anclajes, siempre en el borde de la glena, estos son anclajes todo sutura, anclajes con 2 suturas, y se van a hacer plicaturas capsulares. Generalmente usamos una sutura para aplicar la cápsula y otra para levantar el labrum. Fíjense que con puntos colchoneros ahí estamos levantando el labrum. Pasamos con esas pinzas que llaman tipo Spectrum. Antes de anudar ponemos el anclaje siguiente, porque si no nos va a quedar poco espacio para poner los anclajes. Ahí anudamos la primera sutura que ya están pasados, y así vamos sucesivamente. Y fíjense cómo queda el labrum, que estaba totalmente caído, bien levantado, y fíjense cómo queda este efecto de tope de vagón. Ahí está el subescapular, cómo queda bien levantado el labrum, con esta reparación con puntos colchoneros. Generalmente podemos usar en estos tipos de anclajes inicialadores curvos para poner los primeros anclajes bien inferiores. Fíjense estos a veces con los protruyentes, los tornillos protruyentes, son casos que nos vienen entre un arquero de Argentinos Juniors que habían quedado estos anclajes afuera, que hizo una lesión grande en la cabeza del húmero. ¿Cuál es la técnica? Levantar el labrum 1 centímetro. O sea, si ponemos un anclaje en hora 5:30, tenemos que levantar el labrum 6:30. Si ponemos un anclaje en hora 4, tenemos que agarrar el tejido en hora 5 y levantar 1 hora el tejido para generar una verdadera plicatura capsular. ¿Qué es el Hagel? Que también es muy frecuente, es la abulsión humeral del ligamento glenumeral inferior. En vez de una lesión de Bankart que se produce a nivel de la glena, se desinserta del húmero y nos va a dar este signo de la J. Fíjense que es un signo de la J donde está insertado el labrum en la glena, pero no en el húmero. Nos da este signo de la J y el tratamiento, fíjense como en este caso, el tratamiento puede ser artroscópico. Fíjense cómo ahí tenemos este agujero en la glena y ahí levantamos el labrum, en la cápsula, y ahí vamos a hacer una reinserción capsular. Ahí abajo se ve el subescapular, correntamos la zona, es muy parecida a la técnica de una reparación artroscópica del subescapular. Fíjense cómo se ve el subescapular sano. Ahí vamos a poner un anclaje, vamos a hacer primero el pasaje del anclaje y después los puntos de sutura. Buscamos el ángulo de abordaje. Estos anclajes son anclajes biodegradables o biocomposites de 5 milímetros que se usan para la reparación del manguito rotador. Ahí están los anclajes. Y con eso vamos a hacerle los puntos de sutura a la cápsula articular. Y fíjense, hacemos varios puntos colchoneros y simples. Fíjense cómo pasamos. Ahí abajo está la lesión del labrum, lesión de Bankart. Y fíjense cuando hacemos el nudo, cómo se cierra, esta es la lesión de Hagel, cómo queda totalmente cerrada la lesión de Hagel. Y lo reforzamos con el otro anclaje. Entonces fíjense cómo estaba totalmente caído y la reparación artroscópica de la lesión de Hagel. ¿Qué es el remplissage? Remplissage fue descrito por Eugene Walsh en 2008 y precisamente es a la lesión de Hill-Sachs que engancha, ponerle anclajes, hacerle suturas y hacer lo que se llama una miodesis y capsulodesis del infraespinoso y el redondo menor a la lesión de Hill-Sachs para dejarla extraarticular. Entonces una lesión que engancha, la dejamos afuera y deja de enganchar. Por eso el tratamiento es este. Fíjense, revisiones sistemáticas con excelentes resultados de Wolf, de Wallot, de Bankart, y esto es lo que se hace. Entonces en este caso vamos a hacer la reparación de Bankart, la lesión de Hill-Sachs y ahí cerramos el pouch posterior.
Fíjense, la gran lesión de Hill-Sachs, esta era una lesión de Hill-Sachs enganchante. Ahí estamos haciendo el portal antero-superolateral. Este es el portal anterior, estamos viendo de atrás el hombro, ahí lo vemos desde arriba. Vemos la lesión de Bankart con un defecto óseo del 15% y la gran lesión de Hill-Sachs. ¿Qué vamos a hacer de esa lesión de Hill-Sachs? Cruentarla, o sea, dejar un hueso sangrante, porque ahí tenía cartílago. Entonces vamos a poner anclaje, fíjense cómo sangra. Acá vamos a poner este tipo de anclaje de 5 milímetros, como los Cross FT. Y vamos a ir haciendo todo el pasaje de suturas. Vamos a ir pasando las suturas atrás de la cápsula con pinzas de toma frontal. Fíjense, ahí pasamos. Retiramos la cánula y ahí empezamos a pasar las suturas. Y vamos a hacer esta capsulodesis y miodesis, porque en ese lugar no hay tendón, hay músculo, no es una tenodesis, sino una miodesis. Ponemos el segundo anclaje superior, esta es la gran lesión de Hill-Sachs. Vamos a medial para poner los anclajes y a lateral para hacer las plicaturas, para no limitarle la rotación. Ahí ponemos los anclajes y fíjense cómo queda. Y cuando nosotros hacemos el nudo, esto se cierra. Ahí reparamos la lesión de Hill-Sachs, perdón, la lesión de Bankart. Vamos a hacer la reparación de Bankart. Ahí está hecha la reparación de Bankart finalizada. Y ahí hacemos los nudos, fíjense cuando hacemos los nudos, cómo queda por fuera de la articulación la lesión de Hill-Sachs, desapareciendo. Y ese es el remplissage para hacer desaparecer la lesión de Hill-Sachs. Fíjense cómo hacemos los nudos y queda totalmente extraarticular. Por eso, cuando hay una lesión de Hill-Sachs enganchante y un defecto óseo que no es grande, se hace la lesión de Hill-Sachs y la lesión de Bankart. Ahí tenemos, fíjense, la lesión de Hill-Sachs y el tejido, la tenodesis, miodesis y capsulodesis del infraespinoso y redondo menor. Ahora bien, este fue Pellegrino, después de haber sido campeón con Vélez. Varios años después, siendo técnico de Estudiantes de La Plata, antes de la final se luxa, no se opera, ahora es técnico, 20 años después, diciendo, ¡vamos para arriba!, se luxó el hombro. Fíjense cómo el tratamiento no quirúrgico en el paciente joven, ¿qué va a generar? Primero, al haber más número de luxaciones, va a ser un defecto óseo humeral y glenoideo óseo. Entonces, en el primer episodio, nosotros vamos a tener una lesión de partes blandas y una lesión ósea pequeña. Se sigue sucesivamente luxando el hombro. Vamos a empezar a hacer una compactación de la glena, déficit óseo glenoideo y una lesión de Hill-Sachs más grande. Se sigue luxando, vamos a tener que tener una lesión de Hill-Sachs más grande, enganchante, una lesión glenoidea. Y el tratamiento, como al principio puede ser una Bankart artroscópico, al final, lamentablemente, lo único que vamos a hacer es una cirugía de la Target. Vamos a hablar de defecto óseo, entonces hablamos de todo lo que pasa sin el defecto óseo. Vamos a ver las opciones terapéuticas en el defecto óseo, que ya lo hablamos, o sea, tenemos que hablar sí o sí del glenoid tract, que ya dijimos qué es, quedó bien claro, cuando las lesiones están en el tract no producen enganche, cuando están fuera del tract producen enganche, y el tract es más chico cuando hay un defecto óseo glenoideo, que se produce con los sucesivos limitaciones. Giovanni Giacomo, Ito y Burkhardt, en el 2014, en la arthroscopy, hablan de esto, de cómo se achica el defecto óseo, que puede haber lesiones de Hill-Sachs que son on-track, o sea, no enganchantes, con una glena normal, pero cuando hay un defecto óseo glenoideo se achican y se producen off-track. Entonces acá otros trabajos, con una glena normal, una lesión que no engancha, y con una glena más chica, como engancha, y las lesiones que podían ser no enganchantes se producen en enganchantes. Lesiones on-track que no enganchan, fíjense, no enganchan, y lesiones off-track que enganchan, fíjense la lesión de Hill-Sachs cómo engancha, para volver a hablar un poquito de esto. Esto es importante, fíjense que la mayoría de los trabajos, esto es de un trabajo original de Yamamoto, en donde anteriormente hacían el corte del defecto óseo glenoideo en la parte inferior de la glena, porque se pensaba que el defecto óseo era inferior. Ahora bien, a través de un trabajo de Yamamoto se descubrió que el defecto óseo es netamente anterior. Entonces, en ese defecto óseo anterior, que ahora les voy a presentar el trabajo,
se empezaron a hacer los cortes en formas verticales y se vio que el defecto óseo glenoideo crítico, o sea, si nosotros hacemos una cirugía de Bankart artroscópico a un paciente que tiene menos de 20-25 de glena, a ese paciente se va a volver a luxar. Fíjense, trabajos de defecto óseo subcrítico, de Saja, en donde empieza a hablar del defecto óseo subcrítico, y así como hablamos de defecto óseo crítico que va del 17 al 20%, el defecto óseo subcrítico, hablando del 13%. El algoritmo de tratamiento y ¿cuándo se produce el defecto óseo? Bueno, hablamos de defecto óseo. ¿Cuándo se produce el primer episodio? Fíjense, trabajo de Sugaya, 100 tomografías digitales 3D, inestabilidad traumática a un episodio, entonces era un paciente que tenía un episodio de luxación y le hacían una tomografía. Y se confirmaba ese defecto óseo, no solamente por la tomografía, sino por la artroscopía. Solamente el 10% no tenían defecto óseo glenoideo. Solamente el 10% no tenía defecto óseo glenoideo después del primer episodio. 40% tenía compactación, se achicaba la glena por el impacto. Fragmentación tenía el 50%. Mayor del 20%, o sea, un defecto óseo crítico con el primer episodio, solamente un caso, 1%. Del 5 al 20%, el 27% de los casos. Y menor del 5%, el 22% de los casos. Pero fíjense que el 90% de los pacientes en un episodio ya tienen un defecto óseo glenoideo de distintas magnitudes. Otro trabajo de Fabrizi, en donde en 161 pacientes, acá se mide por el método PICO, se le hace una tomografía 3D y se ve que defectos óseos se dan en el 72%, erosión en el 49%, fractura en el 23% y un defecto óseo mayor del 20% crítico con un episodio en el 7,5%. Según este trabajo, con la primera inestabilidad, el 7,5%, tienen ya un defecto óseo crítico. Localización, y esto es lo que le contaba. Acá Yamamoto vio en un episodio, en 123 pacientes, hacer una tomografía 3D y veía la localización. ¿Dónde era eso? Y vio que la mayoría estaba orientado a la hora 3, o sea, bien anterior de la glena. Era de hora 12 a hora 6, en la media de hora 3. Entonces se vio que la inestabilidad no es anterior-inferior como se dice generalmente, es una inestabilidad anterior neta, 100% anterior, en hora 3. Lo que pasa, como decíamos anteriormente, la posición de la escápula está un poco protraída y mirando para abajo, entonces en dirección a la escápula sí es anterior-inferior, pero en dirección a la glena es 100% anterior. Entonces fíjense que en los artículos anteriores, Yamamoto hacía el defecto óseo glenoideo, cortaba la glena así, para ver cómo era la estabilidad de la glena, y a partir de ese momento le empezó a cortar así, a partir de este trabajo en el 2005. Ahora bien, si nosotros tenemos que hacemos una cirugía de la Target, una Habermeyer, y tenemos que poner el taco óseo, ¿dónde lo pondríamos? Anterior inferior no, anterior puro. Lo tenemos que poner alrededor de la hora 3, porque es ahí donde está el defecto óseo glenoideo. Importancia de la medición. Fíjense, este grupo brasilero hizo mediciones de 61 glenas. El ancho de la glena promedio era de 26 milímetros, con un rango de 20 a 32. El ancho de la coracoides era de 14 milímetros, con un rango de 9 a 19 milímetros. El ancho de la glena de media de 26 milímetros, con un defecto óseo del 20% son 5 milímetros, con un defecto óseo de 30 hay una diferencia de 2 milímetros. Fíjense, algo que puede ser borderline, con un paciente que tiene sí o sí defecto óseo, que es para un relleno óseo, la diferencia son 2,6 milímetros. Fíjense que qué poquito nos puede hacer que una cirugía sea artroscópica o cirugía de la Target, un par de milímetros. Por eso la medición tiene que ser súper exacta. Porque 2 milímetros es muchísimo la glena. ¿Cuál es el gold standard para la medición? 7 cadáveres, comparó tomografía, resonancia, rayos, tomografía 3D. La tomografía es el mejor método para evaluar esto.
Diferentes técnicas de medición. Este trabajo muy bueno de Provencher, donde ve distintas técnicas del área, todo. Es muy importante tenerlo. La TAC 3D, el método de medición más importante, en donde nosotros usamos un método de medición lineal. Hay otros métodos de medición del área, otros métodos. Fíjense que fue Williams el que dijo que la parte inferior de la glena es un círculo perfecto. Entonces la mayoría de los autores empezaron a hablar del círculo perfecto y Sugaya habla del círculo perfecto y ve anterior-posteriormente cómo es el círculo perfecto. Pues posteriormente Woody habla de lo que le falta al círculo perfecto. Después Burkhardt habla del mayor diámetro superior o inferior. Se hace perpendicular este diámetro, un diámetro antero-posterior. Y ese diámetro antero-posterior se compara en la glena sana versus la glena enferma y se ve cuántos milímetros tiene de pérdida. Este es el más sencillo de todo. No es un método de área, es un método lineal que es el más fácil y reproducible de todos. Yo tuve la suerte, acá está Tai, este es el que lo organizó, es Tai Jung, acá estaba Chris Adams y Stephen Burkhardt, yo estuve, este es Chris Adams, Tai, estábamos haciendo, yo ayudé en este trabajo, que joven estaba, no tenía canas acá hace varios años, estábamos haciendo las mediciones y fíjense que no había una forma digital de hacerlo. ¿Y saben cómo lo medíamos? Con papel carbónico, y hacíamos sobre la computadora las mediciones. Entonces, en ese año se publicó este laburo en donde yo estuve colaborando con Tai y Chris Adam para hacer las mediciones. Entonces, fíjense, una glena que tiene 26 milímetros antero-posterior y la otra que tiene el defecto óseo del 20%, en total, perdón, de 6 milímetros. Fíjense, esta misma paciente tiene una lesión de Hill-Sachs, que la marcamos acá, de 21 milímetros. Acá tenemos el glenoid tract de 20 milímetros. Vamos de nuevo a ver. Nosotros podemos ver si es on-track u off-track con la artroscopía o lo podemos hacer con la tomografía. Vamos a ver. Tiene 20 milímetros antero-posterior, ¿no? Que vendría a ser un defecto óseo prácticamente de un 23%. Ahora bien, tenemos este 20 milímetros antero-posterior y tiene esta lesión de Hill-Sachs. Ahora tenemos que ver si la lesión de Hill-Sachs es enganchante o no enganchante. Marcamos la lesión de Hill-Sachs, marcamos el glenoid tract y para ustedes esto va a ser enganchante o no enganchante. Es una lesión enganchante porque está fuera del glenoid tract, está off-track. Entonces fíjense que la predicción si es off-track o off-track la podemos hacer anteriormente.